Cordiales saludos, estimados aprendices. Espero se encuentren muy bien en la mañana de hoy. Bueno, hoy nos encontramos en nuestra última videoconferencia y en la mañana de hoy vamos a ver acerca de cómo presentar otras personas, es decir, utilizar la tercera persona para hablar acerca de sus profesiones, sus nombres, el lugar donde viven, las actividades que les gustan hacer, que vienen siendo como sus hobbies, etcétera. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en la mañana de hoy. Esta videoconferencia les va a servir muchísimo para realizar el video, que viene siendo la cuarta evidencia de English That's Work One, ¿cierto? Es el video, un video presentación. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. ¿Listo? Y siendo no más, vamos directo al tema. También tengan presente pues, que es independientemente de que esto esté enfocado hacia el video que hay que presentar, es indistinto. Me refiero a que esta información que les voy a brindar les va a servir también, pues, en general para el curso, en general para el inglés, en general para aprender una habilidad y, digamos, expresar esa información personal acerca de otras personas, ya sea un amigo, sea un familiar, etcétera. Bien, bueno, entonces no perdamos más tiempo y demos comienzo a esta videoconferencia. Y como les indicaba, les va a servir para analizar la cuarta evidencia, que es la de el video. Ok, vamos a pedirle a nuestra amiga y nuestra asistente Mary que nos lea esto. Workshop, giving personal information about a friend or a family member. Level A1, beginner. Objective, by the end of this workshop, students will be able to introduce a friend or a family member using the present simple, third person, and basic personal information. Ok, entonces el objetivo está muy claro. Al final de este taller, usted va a ser capaz de presentar a un amigo o a un miembro de una familia, utilizando que el presente simple en la tercera persona. En otras videoconferencias yo he hecho, digamos, todo el tema de todo lo que tiene que ver con el presente simple, pero esta vez nos vamos a enfocar en todo lo que tiene que ver el presente simple, pero exclusivamente en la tercera persona, ¿sí? Para poder dar esa información básica y personal, ¿ok? Para poder hacer eso, es importantísimo que nosotros construyamos nuestro vocabulario. Es por ello que hay una primera parte acá que desarrollé y es que es importante aprenderse, por ejemplo, profesiones. Y aquí tengo una de las 20 profesiones más utilizadas en el inglés. No tengo la traducción y lo hago con el fin de que usted se dé a la tarea de buscar em, el significado o la traducción de cada una de estas profesiones al español. ¿Por qué? Porque, aunque muy seguramente les voy a hacer acá una relación de una asociación, digamos, para aprender mejor este vocabulario, estas profesiones, y además de eso, pues, seguramente les daré la definición de algunas para que esa asociación quede clara. Pero es importante que usted pueda estar anotando esto preferiblemente a mano, ¿saben? Esa conexión que hay con el cerebro, con la mano, que la mano coja un lápiz o un lapicero y que usted pueda escribirlo, pueda leerlo, ¿cierto? Pueda buscar la traducción, lo que significa. Es un proceso más completo que simplemente usted verlo aquí conmigo. Digamos que lo que hacemos es lo que realmente recordamos, ¿sí? Y eso que hacemos repetidamente. La memoria es importante.
Eso no lo podemos negar. Sin memoria no se puede aprender inglés y no se puede aprender absolutamente nada. Y una de las habilidades que, digamos, hoy con el tema de la tecnología se está desarrollando menos es precisamente eso, porque ya todo te lo recuerda el Internet, todo te lo recuerda. Si tú tienes Facebook y tienes amigos, es Facebook quien te recuerda a ti las fechas de nacimiento, las fechas de cumpleaños de las personas, ¿cierto? O lo tienes en el celular anotado en una agenda y ya no tienes que recordarlo, sino que Google también te lo puede recordar, etcétera. Entonces, no digo que sea malo, pero el tema de la memoria es importante fortalecerlo, hacer ejercicios memorísticos todos los días para que su memoria se fortalezca y no falle. Bien, entonces vamos a pedirle aquí nuevamente a Mary que nos lea esto y ya les voy a dar aquí un ejercicio de asociación para que lo vean. Part 1. Vocabulary Building. 1. Common professions, jobs. Here are 20 of the most used professions in English: teacher, doctor, nurse, engineer, student, chef/cook, police officer, driver, artist, singer, actor/actress, writer, farmer, business person, waiter/waitress, architect, mechanic, soldier, pilot, salesperson. Ok, bueno, estas son las 20 más comunes. Por supuesto, hay muchísimas más, pero digamos que estas son muy comunes conocerlas y es importante para ustedes para construir este vocabulario. Ok, una de las formas en que nosotros podemos aprender esto es por medio de la asociación, ¿sí? Si se lo he explicado antes, muy seguramente no se lo he explicado con esto. Entonces, vamos a recordar. Una de las formas de aprender es por medio de asociación de palabras, es decir, agrupar palabras teniendo en cuenta su contexto. No es lo mismo que yo coja pared, árbol, cable, mm, chancletas, celular y qué más, digamos, silla, y querer aprenderme eso de cierta manera, ¿cierto? Tomar esas palabras y aprendérmelas que no tienen prácticamente una relación entre ellas. Uno puede, por supuesto, colocar una relación entre ellas, pero no, digamos que no, no de la manera como uno realmente asocia las palabras, que es una forma más sencilla, que es por medio de, digamos, la agrupación. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Digamos que aquí tenemos la palabra teacher, que es profesor, y acá tenemos la palabra student, que es estudiante, ¿cierto? Si yo tomo la palabra teacher, un student, y las pongo en una columna, entonces ya las estoy agrupando de acuerdo a un contexto. Si yo tomo la palabra, por ejemplo, doctor y nurse, como doctor y enfermera, son de un oficio similar, me refiero al contexto, el campo donde se realiza, campo médico. Entonces va a ser mucho más sencillo el tema de la recordación de eso, porque el cerebro funciona de esa manera. Es más fácil tomar esa asociación, aprenderlo así, que eh, tratar de grabarme todo teacher, doctor, nurse, engineer, student, chef, cook, or police officer, driver, artist, etcétera. Por ejemplo, acá hay otra. Vamos a ver, aquí tenemos artist, singer, actor or actress y writer. Estas cuatro que están aquí hacen parte de un campo o de un contexto más bien artístico, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos artista, cantante, actor o actriz y tenemos escritor o escritora, ¿cierto? Entonces, si yo coloco esto en otra columna,
y lo divido por su campo, que viene siendo el artístico, podríamos entonces recordar con más facilidad ese vocabulario, porque tan pronto como yo digo artist, no, es que en el vocabulario de artístico ahí tenemos al cantante, que es singer, o la cantante, que es singer, actor, actriz, tenemos el escritor, etcétera. Hay muchas más profesiones y oficios que están dentro de ese campo artístico, ¿cierto? Pero aquí tenemos cuatro y solamente es un ejemplo. Y son los más utilizados que tenemos aquí. Entonces, de esa manera yo puedo ir armando por contextos mi vocabulario y cuando yo necesite, cuando yo necesite tomar ese vocabulario de mi cabeza y utilizarlo en inglés, el cerebro va a ser mucho más eficiente al momento de recordar. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Ok. Bueno, y aquí se pueden encontrar, perdón, aquí se pueden encontrar muchas formas de unir una profesión con otra. Vamos a ver, por ejemplo, si yo busco aquí um, business person, saber business person, waiter, waitress. Bueno, aquí podríamos, el business person iría con salesperson. El business person viene siendo una persona de negocios, hombre o mujer de negocios. El salesperson es un vendedor o una vendedora, ¿cierto? Lo podríamos unir ahí. Acá tenemos un waiter, waitress que aun cuando no es, digamos que yo lo pondría más en un contexto de restaurante, ¿sí? Pues aquí, para efectos del ejercicio como lo tenemos acá, un waiter o una waitress, que viene siendo la persona que atiende las mesas, el mesero o la mesera, es la primera persona que realmente se encarga de vender o que se encarga de venderle digamos, a la clientela. Y miren que todo esto es un arte también. Bueno, digo el arte de vender. No que ser mesero o mesera sea un arte, sino que detrás de la venta, decirlo así, no es lo mismo cuando uno llega a un restaurante y la persona le pregunta, no, bueno, ¿usted qué quiere? No, pues yo quiero una punta de anca con una Coca-Cola, supongamos, o con una botella de agua. Listo. Pero digamos que los que están entrenados para vender, muy probablemente le va a decir el plato del día que se recomienda, el vino que se recomienda para ese plato de comida, eh, una entrada, ¿cierto? Un postre y así sucesivamente le puede ir armando toda una comida y hasta le puede estar diciendo que están en promoción y le puede, etcétera. Sí. Entonces, el mesero puede ser también un salesperson, que es un vendedor o una vendedora, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, allí podemos unir estas tres teniendo el contexto de los negocios, ¿ok? Bueno, entonces aquí podemos dividir diferentes profesiones en diferentes columnas y la podemos seguir enriqueciendo más adelante en la medida que usted quiera aprender vocabulario, puede ir enriqueciendo ese contexto artístico o puede ir enriqueciendo ese contexto de los negocios o puede ir creciendo el contexto de, del médico, ¿sí? De lo que es médico o digamos, del estudio, es teacher, student, etcétera. Y así cuando se vaya a aprender otras cosas, como por ejemplo las partes del cuerpo. Entonces, las partes del cuerpo comienzo con el rostro primero, ears, nose, eyes, etcétera, ¿cierto?
Y así podemos ya pasar después a las extremidades inferiores, extremidades superiores, todas las partes de afuera. Y si es usted un médico, entonces ya ahí sí puede empezar toda la parte interna. Ok, bien. Entonces, construcción de vocabulario, inicialmente con esto. Vamos a volver a pedirle que lo lea y continuamos con la segunda parte. Teacher, doctor, nurse, engineer, student, chef/cook, police officer, driver, artist, singer, actor/actress, writer, farmer, businessperson, waiter/waitress, architect, mechanic, soldier, pilot, salesperson. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces aquí podemos hacer un pequeño ejercicio ustedes mismos allá. No tienen que mostrármelo, no tienen nada. Simplemente escribir. Write down 5 professions you find interesting. Escribe 5 profesiones que encuentres interesantes. Para practicar, no, pues yo escojo tal, tal y tal. Yo, por ejemplo, escogería chef. Me encanta la cocina. Tomaría engineer. Ingeniero, me gustan los sistemas. Bueno, me iría por el lado de los sistemas. Me gusta mucho este writer. Bien, escogería pilot y salesperson. Serían las que escogería. Bueno, que si me da la oportunidad también escogería mecánico. Importante creo que aprender de esas cosas. Ok, listo. Ustedes pueden escoger 5 de las suyas, de lo que ustedes deseen, solamente para anotarlo en sus cuadernos. All right. Okay, go. Let's go. Let's go. Let's move to the second part. Aquí es donde entramos en la parte de la gramática que es en tercera persona. Nos vamos a enfocar en la tercera persona, como les había indicado, eh, para que quede bien claro este tema, porque el video que ustedes van a presentar es en tercera persona. Es un video en tercera persona, no es un video que está hecho para hablar acerca de ustedes mismos, ¿no? Porque ya ustedes tuvieron la oportunidad de hacerlo en el foro, ahora lo van a hacer en terceras personas en el video, acerca de otra persona. Vamos a pedirle a Mary. Part 2, grammar focus, present simple, third person, he/she/it. When we talk about another person, he/she/it, we add s or yes to the verb in the present simple. Rule. Ok, entonces las terceras personas son esas que están acá en rojo. He, she, it. Esas son las terceras personas. He, she, it. Él, ella, esto o esta. Eso es las terceras personas. Estas son las terceras personas. ¿Qué pasa con las terceras personas en el presente simple? Se le agrega S o se le agrega ES. Spoiler, spoiler, a la mayoría se le agrega S. A la mayoría de las palabras se le agrega S. ¿Ok? La mayoría de las palabras. Pero hay algunas excepciones y esas son las que vamos a ver. Ok. Rules. Rules. Most verbs add s. Bueno, a la mayoría de los verbos se le agrega S. S. He works in an office. She likes pizza. Entonces, aquí el verbo es work, ¿cierto? Pero como está en tercera persona, he es él trabaja en una oficina, entonces simplemente se le agrega la S. Works. Lo mismo ocurre con likes. El verbo aquí es like. Pero entonces, como es un verbo que está en tercera persona, se le agrega S. Ahora, todos los verbos que terminan en E se le agrega S. Like se convierte en likes. Love se convierte en loves. Y así sucesivamente, como por ejemplo hate, y se convierte en hates. Todos los verbos que terminan en E se le agregan S. ¿Ok?
todos los verbos que terminan en inglés se le agrega S. En las terceras personas, ojo, solo terceras personas. Continuemos. Verbs ending in ch, sh, ss, x, o, add es. She teaches English. He goes to the gym. Daniel watches TV. Mary kisses her boyfriend. John fixes the table. All right. Entonces, todos los verbos, todos, absolutamente todos los verbos que terminan en CH, SH, doble S, X y O, se le agrega ES. Todos. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos. Este es el verbo teach, ¿cierto? Sin embargo, el ejercicio o ejemplo nos dice, she teaches English. Simplemente se le agregó la S, la ES, perdón. Acá tenemos el verbo go, ¿cierto? Como termina en O, simplemente se le agrega ES. Goes. He goes to the gym. Acá tenemos el verbo watch. Watch termina en CH. Le agregamos la ES, quedan watches. Entonces, Daniel watches TV. Acá tenemos el verbo kiss. Como termina en doble S, se le agrega ES. Mary kisses her boyfriend. And, por último, tenemos el verbo fix, que termina en X, que es arreglar, organizar también. Bueno, fix. Entonces, se le agrega ES y termina en fixes. So, John fixes the table. Y así vemos que se cumple la regla, que todos los verbos que terminen en CH, SH, S, X y O, se les agrega ES. ¿Ok? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora, dámosle a Mary que nos lea esto. Mary. Verbs ending in consonant plus y. Change. Y to is. She studies French. Studies. He carries a heavy bag. Carries. ¿Ok? Este verbo acá, lo que nos está indicando es que cuando el verbo termina en Y y es precedida esa Y por una consonante, entonces se debe cambiar la Y por una I latina y se le agrega ES. Entonces miremos este verbo. Verbo es study. Termina en Y, pero antes de la Y viene una D, que viene siendo una consonante. Tenemos consonantes y tenemos vocales. Ustedes conocen las vocales y también conocen las consonantes. Las consonantes son todas aquellas que no son vocales. Ok, entonces, tenemos entonces que es una D. O sea, aquí se cumpliría la regla. Termina en Y y le antecede una consonante. Entonces, le quito la Y, le agrego la I latina y le agrego ES. Studies. She studies French. Lo mismo ocurre con carry. Como tiene una R antes, se cambia, a I latina y se le agrega ES. Carries. He carries a heavy bag. ¿Ok? Esa viene siendo la explicación de esa. Sin embargo, tenemos otra, que es cuando terminan con Y y antes de esa Y viene una vocal. Es decir, que esa Y es antecedida por una vocal. Miremos acá los ejemplos. Verbs ending in vocal plus
Y. Add S. Stephen plays soccer on weekends. Mary plays video games with her friends. ¿Qué? Y el verbo sería ¿qué? Play. Entonces, si vemos el verbo play, antes de la Y hay una vocal. A ese simplemente se le agrega una S. Esa es la regla. La regla es que si hay una vocal antes de la Y, entonces se le debe agregar una S. Y así tenemos el ejemplo completo. Steven plays soccer on weekends, or Mary plays video games with her friends. All right. Ahora, forma negativa, negative form, pero utilizando el presente simple para solo las terceras personas, solo terceras personas. Negative form. Use does not, doesn't, plus base verb. No, S/yes. He doesn't like coffee. She doesn't work on Sundays. Ok, entonces aquí lo que nos dice es, aquí los tengo separados por colores, tengo separados los colores, entonces aquí el sujeto, acá el auxiliar, en negación, el verbo principal y el complemento. Si ustedes se dan cuenta aquí, vamos a ver si ustedes se dan cuenta de algo. El verbo, ¿cómo está el verbo aquí? El verbo like y el verbo work. Les voy a hacer una pregunta. Si nosotros tenemos aquí el verbo like y el verbo work, ¿no se supone que deberían ir con la S? ¿Cierto? Es una pregunta válida. Si estamos en terceras personas, he y she, luego entonces el verbo debería ir con una S. Like, likes, work, works. Bueno, la razón por la que no la tiene es muy sencilla. Cuando utilizamos el auxiliar, ya sea para preguntar o para negar, en este caso específico, la negación, no le agregamos la S. La S desaparece, aun cuando sea en tercera persona. ¿Ok? No es necesario agregarle S en tercera persona cuando tenemos el auxiliar para negar o para preguntar. ¿Ok? So, he doesn't like coffee, she doesn't work on Sundays. Bien, continuemos. Question form or interrogative form. Question form. Eustace plus subject plus base verb. Does he live in Madrid? Does she speak Italian? ¿Ok? Entonces, aquí lo que podemos darnos cuenta es que utilizamos el auxiliar de primeras para preguntar. Si yo le quito el das a esta pregunta, estaría haciendo una afirmación. Por supuesto, tendría que quitarle el signo de interrogación, pero estaría haciendo una interrogación. Ahora, como no tiene el auxiliar, tendría que agregarle la S. He lives in Madrid. Ahora, ¿cómo hago la pregunta de he lives in Madrid? Bueno, primera regla, no va con S. El auxiliar siempre comienza y lo demás queda igual. Y le agrego, por supuesto, el signo de interrogación. Es así de sencillo. ¿Ok? Does he live in Madrid? Does she speak Italian? Entonces, les recuerdo, si yo tengo aquí, si yo tengo aquí la oración, he lives in Madrid, para convertir esa oración en afirmación, simplemente vamos a comenzar desde el principio. Coloco el auxiliar para preguntar, does, continuamos con
la misma estructura de la afirmación, solo que el verbo, como ya tenemos el auxiliar das, no debe ir entonces con la S. Entonces ahí ya tenemos does he live in Madrid? Y con la interrogación sería does he live in Madrid? Esa sería la forma para construirlo. Otra forma de entenderlo es esta forma como está acá. Esta es la fórmula. Das de primero, después viene el sujeto, después viene la base del verbo y aquí podríamos agregarle complemento. Complements. ¿Ok? Y si se dan cuenta, vamos a colocárselo en los colores para que quede claro. El base verb, que viene siendo el verbo principal. ¿Ok? Listo. Ahí está. La misma estructura. De pronto por colores los separo para que quede más claro que, bueno, aquí está el das, el sujeto va de color rojo, ok, aquí he, she, el verbo, miren, live, speak, y el complemento, in Madrid, Italia, en este caso. Ok, ahí tenemos el negative form, tenemos el question form, y tenemos acá el affirmative form. Todo esto aquí es affirmative. All right. Vayamos entonces a algunos ejercicios aquí. O leamos esto. Practice. Rewrite these sentences in the third person, he, she. I work in a hospital. She works in a hospital. They study at university. He studies at university. We play soccer. She plays soccer. No, ok. Aquí, digamos, permítanme un momentico porque no quiero que tengan el machete. Permítanme un momento, por favor. Voy a simplemente, bueno, aquí lo que sucede es que estábamos haciendo un ejercicio, pero digamos que este material yo regularmente también lo utilizo en los cursos de nivel uno, más que todo esto de nivel uno. Y no me había dado cuenta que aquí tenía el desarrollo de algunos ejercicios. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Ya se los vuelvo a presentar inmediatamente. Partírselos. Listo. Vamos a hacer ese ejercicio. Me parece que es no solo interesante hacerlo, sino que me parece que es importante que lo hagan para ver si de pronto tienen alguna duda y si tienen alguna duda, el por qué. ¿Ok? Good. All right. So, aquí vemos en este que está acá, I work in a hospital, que una forma de hacerlo es she works in a hospital o podemos también decir he works in a hospital. Aquí, ¿cuál era la idea? Aquí la idea era cambiar el verbo y también cambiar el sujeto, independientemente si era un she o si era un he. Eh, Aquí la idea era cambiar solamente el verbo, independientemente de su significado. ¿Ok? Entonces, una forma aquí era, she works in a hospital, he studies at university, and she plays soccer. Aquí tenemos aquí el verbo play, plays, study, studies, and work, works. ¿Ok? Y ahí habían tres formas diferentes de cambiar el verbo. El primero se le agrega la S, el segundo se le cambia la Y por una I latina y se le agrega la S. Y en el tercero está el verbo play, que termina en Y, seguida de una consonante y se le agrega solo S. Ok, vamos a hacer estos ejercicios de acá.
Part 3, practice exercises. Exercise 1, fill in the blanks. Complete the sentences with the correct form of the verb. My brother work as a chef. She studied medicine. He not like vegetables. Maria watch movies every weekend. My father fix cars. He's a mechanic. Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer es colocar o corregir el verbo, o si hay que hacer alguna negación, ahí lo tiene. Por ejemplo, esta va a ser negación, número 3, number 3. Negación, not like. Y los demás es simplemente modificar el verbo en su forma correcta para que tenga sentido la oración en tercera persona. Ok. Entonces, alguien que me diga la primera. Bueno, no me lo tiene que decir. Simplemente lo puede escribir en el chat y yo corrijo. Les voy a dar 3 minuticos para hacer esto, ¿ok? Me silencio aquí un momento y les doy 3 minuticos. Recuerden que pueden ir escribiendo el resultado allí en el chat. Listo, ya vamos a revisar. Un minuto más y revisamos. Ok, resolvámoslo entonces. Aquí ya he visto algunas participaciones. Bien, vamos a hacerlo. Entonces aquí sería my brother. Aquí está, my brother y el verbo sería works. Se le agrega simplemente la S. Okay, my brother works as a chef. Okay, my brother works as a chef. Bien. She studies. Es un verbo que termina en Y antecedida por una consonante.
Entonces se convierte en studies. She studies medicine. Tenemos she doesn't. Esta es la negación. Para la tercera persona es el doesn't. No utilizamos el do not o el don't, no lo utilizamos. Porque este es solo terceras personas. Las terceras personas utilizamos es el doesn't. Uy, perdón. Doesn't qué? Doesn't like. He doesn't like vegetables. En Mary utilizamos, se le agrega es porque es un verbo que termina en ch, y por lo tanto todos los verbos que terminan en ch se le agrega es. Y por último tenemos fixes, porque es un verbo que termina en x, y a todos los verbos que terminan en x se le agrega es. My father fixes cars, he is a mechanic. Vamos a leerlo acá. Mary. My brother works as a chef. She studies medicine. He doesn't like vegetables. Maria watches movies every weekend. My father fixes cars. He's a mechanic. Ok, y acá tengo también pues un resultado de esto. Listo. Entonces ya con esto pues hemos finalizado. Solamente le damos este ejemplo para que le sirva. This is my friend Carlos. He is 30 years old. He is a doctor. He was born in Mexico City. He lives in New York now. He likes playing soccer and watching movies. He doesn't like basketball. Y este es un ejemplo para